Tenemos que prender la cámara. Sí, bueno, si pueden. Le voy a parecerle, ingeniero, que ustedes sí toman atención a la clase, ¿ya? Y los Para que sacar. estamos trabajando, Ya si están trabajando, ¿no? Si pueden nomás. Es para que yo le mande screen al ingeniero y decirle, mire, si prestan atención a la identidad. Ya. Le voy a compartir entonces. Este es el grupo de Telegram, ¿no? Ya. Sí, Esta es la tarea que envió el ingeniero. Trabajo práctico uno, propiedades físicas de los fluidos. Ustedes tienen que hacer primero, ¿no? Un resumen del capítulo. O sea, de todo lo que es propiedades físicas de los fluidos, tienen que hacer un resumen. Varios me han preguntado si es a lápiz o a lapicero, ¿no? Háganlo en lo que ustedes quieran, ¿ya? La idea de esto es que ustedes vayan aprendiendo, vayan dando el resumen, ¿no? Y que sea en un jabón. Y si, bueno, y mejor si se ve presentable, ¿no? Y tienen que responder el punto número 2, dice, ¿no? ¿Por qué consideran importante en su vida saber mecánica de fluidos? Y ahí ustedes responden por qué consideran, ¿no? Mm, Una pista puede ser porque eh, por el tema de la viscosidad, ¿no? Es muy importante en la ingeniería mecánica. Ya voy a sacar una screen. Ya. Problemas resueltos. Los problemas resueltos son los problemas que vamos a ver hoy día y que les compartí, ya, en el grupo de Telegram. 4. Seleccione problemas de la bibliografía y resuelva mínimo 5. Los problemas de bibliografía son los problemas que se encuentran acá. Miren, hidráulica Nekrasov, eh, el Streeter y este de acá, que no, 2500 problemas de mecánica de fluidos. Este está en inglés, pero igual no está muy difícil la traducción. Igual les voy a pasar otro libro que no es de la biografía, pero igual pueden sacar ejercicios de ahí ya, que está en español. El Streeter es muy bueno con la teoría, porque toda la teoría que está en el libro, el ingeniero la saca mayormente de este libro de acá, mezclado con otros libros, ¿no? Y otra cosa, el Nekrasov es un libro, es de la editorial Mir. Si ustedes conocen, ¿no? Saben que la editorial Mir es un poco un poquito más compleja, ¿no? Así que si ustedes estudian eso y se sienten con la capacidad de hacer uno de estos ejercicios, está muy bien. Estos ejercicios de acá son un poquito más complejos. ¿Ya? Esa es la biografía. Y la monografía aplicada al concepto de la viscosidad en la ingeniería. Monografía. Monografía es un concepto que no veo mucho en ingeniería, ¿no? Probablemente va a ser la primera vez que han visto esto en la carrera. la Eh, monografía hay que hacerla con todos los pasos, con todo no, completo. no, o sea, háganlo como una investigación sencilla, ya, de no muchas hojas. Mira, aquí en Wikipedia dice, ¿no? Es un documento que trata un tema en particular porque está dedicado a utilizar diversas fuentes compiladas. Bueno, entonces yo le digo que ustedes hagan una investigación corta a ver cuánto dice acá, de 3 páginas sobre la aplicación del concepto de viscosidad en la ingeniería. Entonces ustedes hacen una explicación de qué es la viscosidad, ¿no? Y explican cuál es la aplicación de la viscosidad en la ingeniería. En 3 páginas. ¿Ya? Esa es la tarea. Y otra cosa, este es un modelo de hoja donde tienen que hacer su trabajo práctico, ¿no? Este es el que yo usé. Ustedes puede ser a mano, ¿no? Lo importante es que tenga su nombre, su registro y la fecha en la parte de arriba. todas las hojas tienen que tener, todas las planas. Sí, sí, todas las planas tienen que tener, excepto la carátula. Ya, ahorita le voy a enviar un modelo de carátula igual. En Racional yo lo puse ahí arribita. No pasó nada. Lo- Arribita del margen. Ahí, bueno, está bien, no hay problema, no hay problema. Porque está bien, mientras esté arriba y esté en azul, está bien, ya, que sea en hoja bond. Bueno, ¿tienen alguna duda?
con respecto a cómo va a ser la tarea. Anverso y reverso en la hoja, ¿verdad? Sí, inverso y reverso. Ya, entonces empecemos con los ejercicios. Disculpe, de eso no entendí bien. ¿El nombre y la fecha y todo eso lo colocamos en ambas partes de la hoja? Sí, esta es tu primera plana y digamos la parte de atrás igual tienes que colocarla. Cada plana tiene que tener tu nombre, tu registro y tu fecha. Ya, Ya, gracias. y entonces empecemos. Disculpe, Sí, eso de los problemas resueltos, o sea, es todo lo que vayamos avanzando con usted. claro, exactamente. Por ejemplo, acá está, miren, yo ya se los envié aquí un PDF. Son estos 4 de viscosidad que están en este Ya. PDF de acá. ¿Ya? Y problemas de bibliografía son los de acá. Y entonces pensemos. En esta materia vamos a ver mecánica de fluidos, ¿no? La primera parte es propiedad física de los fluidos. Ya estamos bien, somos más de la mitad. Ya vamos a ver propiedad física de los fluidos. ¿De qué trata esta parte de la materia? De las propiedades físicas de los fluidos, ¿no? ¿Y de qué trata la materia? La materia trata del análisis mecánico de los fluidos. ¿Y qué es un fluido? Los fluidos son un concepto algo complejo de definir, ¿no? Pero nosotros lo vamos a ver como cualquier material que al aplicarle una tensión se puede deformar, ¿ya? O que tiene la forma del continente que lo tiene. Por ejemplo, si ustedes tienen un fluido cualquiera, si ustedes le aplican acá una tensión, ¿no? El fluido va a pasar a estar en esa forma a deformarse. O sea, en el estado número 1 estaba así, le aplicaron una tensión y se deformó de esta manera. En pocas palabras, eso es un fluido. Vamos a estudiar 2 clases de fluidos, ¿ya? Los que tienen la densidad constante y los que tienen la densidad no constante. Ya, no, disculpen. Es volumen constante y volumen no constante. El ingeniero, la nomenclatura para el volumen es esta de acá, ¿ya? Esa es la que utiliza el ingeniero. Entonces, los que tienen volumen constante son los líquidos, como el agua, el aceite, la mayonesa, hasta hay hormigón en estado líquido, ¿no? Y los que tienen volumen que no es constante son los gases, como el aire, el gas licuado de petróleo. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Que si yo tengo acá un continente, digamos, ¿no? Un contenedor, si acá yo le introduzco un líquido que tiene inicialmente la mitad del volumen de este contenedor, se va a quedar ahí, digamos, ¿no? El volumen va a ser constante. Pero si yo ingreso el mismo volumen de gas en este contenedor, el gas se va a esparcir por todo el volumen. O sea que su volumen va a variar, ¿entienden? Se va a expandir. Esa es la principal diferencia ya entre un líquido y un gas. Después en el libro, en la primera parte, no se ven varios conceptos que son densidad, peso específico, tensión superficial, capilaridad, pero nos vamos a centrar en viscosidad, porque esa es la parte más importante de este capítulo, y ahí son los ejercicios que vamos a ver. Otra cosa importante es la diferencia entre un fluido ideal y un fluido real. Ya, pero antes de llegar a eso vamos a definir la viscosidad. Primeramente, esto mecánica de fluido, ustedes han recibido una introducción en la materia de física 2, ¿no? Han visto hidroestática, Bernoulli, todo eso hemos visto. Entonces vamos a recordar qué es la viscosidad.
¿Ustedes se acuerdan qué es la viscosidad? ¿No saben qué es la viscosidad? Era lo de cuando se detiene por el movimiento, algo así, ¿no? Como fricción. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Lo voy a explicar ahorita. Entonces, La resistencia que tiene un fluido a la deformación. exactamente, es la resistencia que tiene un fluido a la deformación. Entonces, volvamos al ejemplo del inicio. Tenemos un fluido amarillo, ¿ya? Ese fluido amarillo va a tener acá un suelo ya, o sea, algo que está fijo. Algo que está fijo. Y acá va a tener, digamos, una placa ya, o sea que hay una placa, un fluido y el suelo. Si acá yo le aplico una tensión tangencial, ¿qué va a suceder con este fluido? Ese fluido se va a deformar. O sea que ya no va a estar así, va a estar de esta manera. ¿Entienden? En un estado el fluido estaba en ese estado, le aplicamos una tensión tangencial y se deformó. Eso es lo que pasa con todos los fluidos. ¿Ya? Entonces, miren acá se formó un ángulo, todo eso. Entonces la viscosidad es la resistencia que existe en un fluido, la resistencia que se opone a la deformación. Ya, la viscosidad es la oposición a la deformación. Eso es. ¿Ya? Disculpen. Y entonces la viscosidad en los fluidos es una medida de su resistencia a la deformación graduales producidas por las tensiones cortantes o tracciones de tracción en un fluido. Entonces podemos definir que podemos decir que la viscosidad es la oposición a la deformación de un fluido, una oposición a las fuerzas tangenciales o las fuerzas de corte que existen en el fluido. Esa fuerza de corte la vamos a llamar tau. ¿Ya? Entonces hasta acá quedó claro, chicos. Sí, sí. Ya. Entonces continuemos. Dijimos que si le aplicamos un esfuerzo cortante tangencial, ¿no?, a un fluido se deforma. Entonces yo puedo decir que el esfuerzo cortante es proporcional a el gradiente de velocidades. ¿Y qué es eso? Bien, lo vamos a analizar. Acá tenemos un eje, ¿ya? Vamos a hacer el mismo ejemplo. Acá está sólido. Tenemos un fluido
tenemos un fluido amarillo. Tenemos acá eso y acá le aplicamos un esfuerzo tangencial, ¿ya? Digamos que esto ya se deformó y el esfuerzo tangencial es constante, ¿ya? Si yo de alguna manera puedo medir la velocidad acá, me doy cuenta que acá la velocidad de este punto va a ser la velocidad máxima, ¿no? Y si acá el fluido se queda quieto, ¿cuál va a ser la velocidad acá? Va a ser la velocidad mínima. Claro, entonces vamos a tener este gradiente de velocidades. ¿Y qué es gradiente? Gradiente no es más que variación, ¿ya? Gradiente es variación. Mecánica de fluidos está lleno de este tipo de conceptos, ¿no? Que son de cálculo 2, pero nosotros no vamos a resolver integrales, no vamos a resolver derivadas, simplemente tenemos que aplicar el concepto, ¿ya? No se preocupen por eso. Entonces vamos a tener un gradiente de velocidades, donde la velocidad máxima va a ser en el borde superior, donde se aplica el esfuerzo tangencial. O sea, tiene lógica, digamos, ¿no? Si el piso está quieto y ustedes tienen un fluido, la velocidad máxima va a ser en el que tiene contacto con la superficie que se mueve, y la velocidad mínima va a ser la que está en la superficie que se queda quieta. ¿Entendieron eso? Sí. ¿Puede volver a repetir? Ya. Entonces tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo acá, ¿no? Tienen un fluido, le aplica un esfuerzo tangencial y el fluido se deforma, ¿no? Se deforma para la derecha. Si nosotros analizamos la velocidad en cada punto, digamos, colocamos un eje, ¿no? Si analizamos la velocidad en cada punto del eje Y, nos vamos a dar cuenta que en el inicio, donde está en contacto con la superficie que no se mueve, la velocidad es mínima. Y cuando está en contacto con la superficie que se mueve, la velocidad es máxima. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Por qué hay mayor velocidad arriba? Porque ahí le estamos aplicando la fuerza, el esfuerzo tangencial, ¿ya? Y acá abajo está quieto. A ver, ya sé qué ejemplo más les puedo dar. Ustedes han jugado cartas, ¿no? Sí. Ya, digamos que ustedes tienen acá un mazo de 1, 2, 3, 4, 5 cartas. Y acá está su mesa. Si ustedes agarran su mano, y este es su mano, digamos, ¿no? Y hacen un esfuerzo así tangencial hacia ese lado, estas cartas van a quedar de esta forma, ¿no? ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces es lo mismo con las velocidades. ¿Ya? El fluido que está en esta parte de acá va a tener una mayor velocidad porque ustedes le están aplicando ahí un esfuerzo tangencial. Entonces va a tener mayor velocidad. Y lo que está acá abajo va a tener la velocidad mínima. ¿Ya? Y desde la velocidad mínima hasta la velocidad máxima está variando linealmente. ¿Ya? O sea que es una ecuación lineal, un gradiente lineal. ¿Ya? De nuevo, volvamos a este ejemplo de las cartas. Si ustedes hicieron, si ustedes hicieron en sus cartas, ¿no? Le aplicaron ese esfuerzo tangencial, ¿cuál carta fue la que se movió más rápido? La primera. Exactamente, ¿y cuál fue la carta que se movió más lento? La que sigue por debajo.
Claro, las que siguen por debajo, la última, la que está en contacto con la mesa, fue la que se movió más lento. Entonces es lo mismo con los fluidos. Si ustedes le aplican a un fluido una tensión, ¿no? Ahí, lo que está más cerca de donde ustedes están aplicando la tensión va a tener una velocidad mayor, y lo que va a estar más cerca de donde está quieto va a tener una velocidad mínima, ¿ya? Y esa variación de velocidades se la llama gradiente. Gradiente de velocidades. Ustedes después van a ver gradiente de presiones. Y creo que no más, pero eso significa ya gradiente solo es variación. Tengan en mente eso. Y las variaciones, ¿cómo se las representa? Las variaciones se las representan con derivadas, ¿ya? Eso hay que entender un poquito, recordar. Entonces, ¿quedó claro esto acá? ¿Jones? Sí, sí. Ya. Entonces, el esfuerzo tangencial que ustedes van a hacer va a ser proporcional al gradiente de velocidades. ¿Y cómo va a ser eso? Va a ser la derivada de la velocidad con respecto a y. Porque si ustedes se dan cuenta, este es y, ¿no? La velocidad 4 es mayor a la velocidad 3, mayor a la velocidad 2, a la 1, o sea que va aumentando con respecto a y. Con respecto a y va subiendo, ¿ya? ¿Entienden eso? Ya, entonces para evitar la proporcionalidad y tener una ecuación, vamos a decir que el esfuerzo tangencial va a ser igual a mu gradiente de velocidad. Entonces esta es la ecuación de la viscosidad. Y ustedes acá ven las derivadas, no se preocupen. Ahora vamos a hacer, como les digo, acá no van a tener que hacer derivadas, resolver, solo entender el concepto básico, ¿no?, que hay detrás de todas esas cosas. Las derivadas de la ingeniería no son más que como herramientas que nosotros utilizamos para darnos cuenta si algo cambia. Por ejemplo, si ustedes quieren ver la distancia que yo camino en un tiempo, digamos, ¿no? Primero corro, luego me quedo quieto, luego sigo corriendo, ¿ya? Si yo agarro la derivada, también la conocemos como la pendiente en un punto, ¿no? Si yo agarro ahí, calculo la derivada, va a ser mi derivada va a ser alta, digamos, ¿no? Porque ahí yo fui corriendo, porque avancé mucha distancia en poco tiempo. Si acá yo calculo mi derivada, me quedé quieto, mi derivada va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque me quedé quieto, o sea, mi posición no varió. Y si acá yo calculo mi derivada, ¿no?, va a ser va a existir una derivada, pero va a ser menor a la primera. De nuevo, esta es una gráfica de mi movimiento en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo primero me muevo 3 metros en 2 segundos, digamos, ¿no? Y después me quedo quieto hasta 5 segundos y después hasta los 10 segundos me muevo 2 metros más, digamos, ¿no? Entonces, en resumen, las derivadas son usadas para medir la variación. ¿Qué es la velocidad? La velocidad es la variación de la distancia en un tiempo. Entonces es la derivada de la velocidad, de la derivada de la posición con respecto al tiempo. Eso nomás. Derivada, variación. Gradiente, variación, ¿ya? Después van a ver un concepto un poquito más complejo de gradiente más adelante, pero recuerden que es variación nomás. Ahora, para simplificarlo esto, este gradiente es lineal, si se dan cuenta. ¿Saben por qué digo que es lineal? ¿Ustedes se acuerdan de una ecuación lineal? ¿Cómo era la ecuación lineal? Y igual a X. Claro, y igual a X, y su gráfica era eso, ¿no? Sí. La pendiente.
Claro, esa era su gráfica. Si yo le digo una logarítmica, perdón, una exponencial, sería así, digamos, ¿no? Y una de grado 2 sería así. Ya, entonces es lineal. Esto de acá, si se dan cuenta, este gradiente es lineal, ¿no? Es lineal, lo que quiere decir que si yo agarro bien chiquito acá un diferencial de y va a ser igual acá a un diferencial de velocidad, ¿no? Esa relación de diferencial de y, diferencial de b va a ser igual a la velocidad, a esta relación de acá. A ver, ahorita les muestro. Si ustedes tienen, no sé si han escuchado triángulos semejantes, ¿no? Digamos y1, x1, x2, y2. Esto de acá va a ser y1 sobre x1 va a ser igual a y2 sobre x2. Lo mismo acá. Ya, como estamos hablando de un gradiente lineal, ¿no? Y podemos acá tomar un diferencial de y, va a tener su diferencial de velocidad. Entonces, en vez de expresarlo con derivadas directamente, nosotros podemos decir que el esfuerzo tangencial va a ser igual a la viscosidad por la velocidad máxima por la altura máxima o por la distancia máxima. ¿Entienden eso? ¿Puedes volver a repetir, por favor? Ya. Entonces, nos quedamos en que el gradiente es lineal. ¿Por qué? Porque, miren, varía de una manera lineal. ¿Qué es variar de una manera lineal? Variar de esta manera, ¿no? Que su incremento sea uniforme. Como su incremento es uniforme, y nosotros dijimos que la tensión es proporcional a la derivada de la velocidad con respecto a y, ¿no? Y dijimos, después de eso calculamos, bueno, deducimos esta fórmula, ¿no? Donde tensión es igual a viscosidad por variación de velocidad con respecto a y. Dado que nosotros tenemos este gradiente lineal, podemos hacer esto, digamos, por triángulos semejantes, ¿no? Si esto acá es x1 y todo esto acá es x2 y todo esto es y2, podemos decir que y1 sobre x1 va a ser igual a y2 sobre y2 sobre x2, digo. Entonces, si yo digo acá que esto de acá va a ser un diferencial de velocidad por un diferencial de y este va a ser el diferencial de velocidad, y este de acá va a ser y máximo, y esto de acá va a ser la velocidad máxima, puedo decir que esto va a ser igual a sobre y máxima. ¿Ya? Y es lo que vemos acá, miren. Si acá yo tengo voy a borrar esto. Si acá yo tengo mi diferencial de y, mi diferencial de y va a tener su diferencial de velocidad. Como nosotros de acá dibujamos esta fórmula, donde tensión va a ser igual a mu por el gradiente de velocidad, como este gradiente es lineal, puedo decir que la tensión va a ser igual a mu por la velocidad máxima por la altura máxima, sobre la altura máxima, digo. ¿Por qué? Porque la relación velocidad-altura es proporcional, ¿ya?
¿Entendieron eso? Sí, sí. Ya. Está bien. Entonces eso es lo más importante. Esta es la definición de viscosidad. Lean el libro, ya lean para que quede más claro. Eso puede ser pregunta de examen. Puede ser pregunta de examen de su primer parcial o de su final también. Ya les pueden preguntar, hágame la deducción de la viscosidad. Y ustedes le hacen esta deducción. ¿Ya? En el libro está más completa. Pero esta es la idea básica, ¿ya? De que si ustedes le aplican una tensión, generan deformaciones, ¿no? Y también generan un gradiente de velocidades. De nuevo, ¿qué era el gradiente de velocidades? La variación. La variación de la velocidad, exactamente. Entonces ustedes colocan eso y van a estar bien. Otra cosa, al ingeniero Samuel le gusta que ustedes se expliquen de la manera más detallada, ¿ya? O sea que si pueden detallar más, mejor. Si escriben más, mejor. ¿Ya? Un consejo. Y entonces, veamos los ejercicios. El ejercicio número... Ya, el primero dice 2, ¿no? Ya vamos a empezar con eso. Dice, una placa delgada y móvil está separada de dos placas fijas por dos fluidos de igual viscosidad y espacio. Y espacio desigual. Como se demuestra en continuación, el área de contacto es A. Determine A. La fuerza requerida considerada el flujo viscoso estable, laminar no turbulento. Ya, bien. Me estaba olvidando, antes de continuar, esto acá es conocido como la ley de Newton. Si no me equivoco, a ver. Claro, es ley de Newton, sí. ¿Ustedes han escuchado de los fluidos no newtonianos? ¿Han escuchado alguna vez de eso? Sí, creo que lo dice los que no se mueven, creo. Y los no newtonianos son los que se mueven. Sí, vamos a ver acá un videito para que les quede claro. Este youtuber de acá es bueno, ¿ya? Sí. Acá. Hola, bienvenidos a su canal Comintech. Para comenzar, definiremos que cuando actúas opinión de tener la curva, la viscosidad que podemos encontrar es ampliamente como viscosidad definida en ese comportamiento. A ver, no lo muestro. De ¿Cómo está? Con su tecnología en tu vida. Bienvenidos, fluidomanos. Ya, creo que acá hay un ejemplo. Ya este sería un fluido no newtoniano, miren. Ya va a meter su dedo. Y se deforma normal, miren, se deforma normal. Y acá está, miren, su tensión es lo mismo, ¿no? La tensión con... ahora veamos. Y después todo acá pueden ser fluidos no newtonianos. Y acá está, miren. Miren, le da, o sea, le pega con fuerza y no se deforma, no puede meter su dedo. Ya. Entonces, si usted le mete un esfuerzo de corte, va a actuar como si fuese un sólido. Pero si ustedes le meten un esfuerzo de corte menor, se va a deformar como si fuese cualquier fluido común. Ya es cuando mezclan agua con maicena, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo acá. Entonces el fluido newtoniano tiene su gradiente de velocidades así, lineal, dije este.
Esta es la ecuación de Newton, ¿ya? Ahora, cuando es un fluido no newtoniano, cuando no sigue esta ecuación, por ejemplo, puede tener algo que sea así. Donde ustedes tienen su fluido y tienen que aplicarle harta fuerza hasta llegar a un punto y recién se deforma. O pueden tener otro fluido, digamos acá, donde a cierta distancia recién se deforme, o ya no sea lineal y sea logarítmico, digamos, ¿no? O de otra forma. Aquí está, miren lo que les mencionaba. Esta es una gráfica entre el esfuerzo tangencial, ¿ya? Esfuerzo tangencial dice, y el radio de corte. Bueno, lo importante es que se ve que es una forma lineal, ¿no? Por ejemplo, miren, esto que es lineal es el newtoniano, y las no lineales tienen el dilatán, el pseudoplástico, el plástico de Brigham, el Brigham pseudoplástico, o sea que son fluidos no newtonianos. Si ustedes mezclan agua con maicena va a ser no newtoniano. Por ejemplo, acá ese es no newtoniano. Yo me acuerdo que hay un ejemplo donde tienen un fluido donde lo golpean con un mazo y se rompe, y si le meten, o sea, una tensión menor, es como un fluido. Bueno, en resumen, un fluido no newtoniano es cualquiera que no siga esta fórmula de acá, ¿ya? La fórmula de Newton. ¿Quedó claro eso? Buenas. Sí. Sí, ya. Está bien, ya. Eso es para complementar, ¿no? Igual puede ser que les pregunten, ¿no? Tal vez, en vez de decirle qué es la viscosidad, les puede preguntar cuál es la ley de Newton, digamos, ¿no? O les puede decir qué es un fluido no newtoniano. Ya, si ustedes estudiaron, lo van a saber, ¿no? Al toque. Ya, continuemos con este ejercicio acá. Entonces yo les leí tienen esta placa acá que igual no se mueve, y tienen esta pequeña placa que sí se mueve, a la que se le está, tiene una velocidad, ¿ya? Esto acá tiene una altura 1 y esto acá tiene una altura 2. Ya. Tiene su altura 1, tiene su viscosidad 1 y tiene su viscosidad 2. Hay que calcular la fuerza necesaria para mover esa placa. Aquí es igual la tensión de corte, ¿no? Es igual a la fuerza sobre el área. Entonces la tensión de corte 1 va a ser igual a la fuerza 1 sobre el área 1, y la tensión de corte 2 va a ser igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Entonces la fuerza 1 va a ser igual a tensión de corte 1 por área 1. Fuerza 2 va a ser igual a tensión de corte 2 por área 2. ¿Ya? ¿Tienen claro eso? Sí. Ya. Esto viene de resistencia a los materiales, ¿no?
¿Qué es tensión de corte y qué es tensión normal? De eso estaba hablando mucho, ¿no? Para estas materias, de todas las materias, ¿no? Todo se basa en lo que hemos visto. Una tensión de corte es una tensión que es paralela a la superficie, ya una tensión que va así. Una tensión normal es una tensión que es de esta manera, ¿no? Esa es una tensión normal, que es normal a la superficie. La tensión de corte es paralela a la superficie. Acá yo digo que hay una tensión de corte, ¿por qué? Porque va a haber unas tensiones acá, ¿no? Estas tensiones van a ser provocadas por el esfuerzo que estoy haciendo jalando esa placa. La tensión 1 va a ser igual a la fuerza sobre el área y al despejo en la fuerza, ¿no? La fuerza total necesaria va a ser igual a la suma de la fuerza 1 y fuerza 2. Disculpa, estoy leyendo el problema. ¿Ya? Y creo que no presté atención. La fuerza total necesaria ¿para qué? La fuerza total necesaria para mover esta placa del medio. Ah, o sea, para mover, con que se mueva basta, ¿no? Sí. No indica nada más. Sí, no se mueve. Ya, gracias. Entonces la fuerza va a ser eso, reemplazamos. No, fuerza total va a ser igual a tensión 1 por área 1 más tensión 2 por área 2. Y ya reemplazamos lo que hemos visto, ¿no? ¿A qué era igual la tensión? ¿Se acuerdan? La viscosidad por la velocidad máxima sobre la altura máxima. Excelente. Excelente. Viscosidad 1 por la velocidad. Acá la altura máxima es H1 y H2, ¿no? Y como estamos en el primer fluido, vamos a decir H1. Área por área. Y si nos damos cuenta es el mismo área, ¿no? Estas dos placas tienen la misma área. Entonces la fuerza necesaria para mover esas dos placas va a ser igual a viscosidad 1 más viscosidad 2, velocidad 2 eso. Y hay que variar el ejercicio. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Está claro. Ya. Continuemos con el siguiente. Dice, no encuentre la velocidad terminal de un bloque bajo el siguiente esquema. Si la masa es 6 kilogramos, el área es 35 centímetros, el ángulo es 15 grados y la película tiene un aceite SAE 30 de 1 milímetro de espesor a 20 grados centígrados. Ya. Y SAE 30 a 30 grados centígrados es 0.29 de su viscosidad. La viscosidad puede variar, depende de la temperatura, ¿no? Y muchos factores. Ustedes no lo van a ver eso en esta materia, sino en la siguiente, donde ya van a tener con tablas, van a calcular la viscosidad por temperatura, ¿no? Entonces tienen esta rampa acá. Tienen una pequeña película ya, una vez un compañero me preguntó ¿por qué película, no? Porque película es una película es una pequeña capa, ¿ya?
De ahí viene el nombre de película que usamos para las películas, porque antes venían en rollos con pequeñas películas de celulosa, ¿no? De ahí viene. Película es esta pequeña capa. Y tiene una velocidad, ¿no? Tengo que calcular la velocidad terminal. Aquí está el peso, el ángulo y h, que es el espesor, ¿no?, de la película. Entonces hacemos una sumatoria de fuerzas, ¿no? Sumatoria de fuerzas va a ser igual al peso por el seno del ángulo menos t. Ya, ¿por qué así, no? Porque el peso que está yendo, ¿qué es lo que contrarresta o qué fuerza se opone al peso? La fuerza de corte. Claro, ya la fuerza, pero que ejerce el fluido, ¿no? Que ejerce la viscosidad, que se está oponiendo a deformarse. ¿Ya? Si la viscosidad es la posición en la deformación del cuerpo, igual la deformación del fluido, entonces la fuerza que se opone a que este fluido se deslice va a ser la viscosidad. Si hacemos sumatoria de fuerzas igual a 0, vamos a tener que a W por seno del ángulo por velocidad sobre la altura. Si de todo esto nosotros despejamos velocidad, ¿no? Velocidad va a ser igual a peso, doble de peso, ¿no? Weight. Por seno del ángulo, por altura, todo sobre el área, por la viscosidad. ¿Hasta acá alguna duda? Todo claro. Ya. Entonces el área, yo le digo, va a ser 3,5 por 10 elevado a menos 3 metros. Ya eso es de convertir el área, que era 35 centímetros cuadrados. Y la altura de la película. Oh, sí. ¿Sí? Disculpe, tengo una. Ahí en la tensión cortante, ¿por qué lo multiplicó por área? Disculpe. Ah, ya. Ahorita le explico. Porque estamos acá haciendo una sumatoria de fuerza, ¿ya? Y la tensión es fuerza sobre área. Para calcular la fuerza que ejerce esta viscosidad, la que se opone a que se mueva este bloque, dijimos que fuerza va a ser igual a fuerza cortante por el área. Entonces, en vez de colocar fuerza que se opone, ¿no?, a eso, colocamos tensión por área. Por eso. ¿Está bien? Listo. Y entonces la altura de la película era 1 milímetro, no, lo que es igual a 1 por 10 a la menos 3 metros. Bueno, despejando todos los valores de estos nos sale 15 metros por segundo. Esa es la velocidad terminal. ¿Quedó claro? Sí. Ya está bien. Entonces ahora ya vamos a entrar unos ejercicios que son un poquito más complejos, ¿ya? Disculpa, en el anterior ejercicio hicimos sumatoria de fuerza igual a 0, ¿no ve? Sí.
y sacamos una velocidad, ¿no? Sí, así va. Pero, o sea, si no hay fuerza, ¿no? La velocidad es constante, entonces no hay aceleración. Pero ¿por qué la velocidad es, o sea, en qué dirección es la velocidad? Es en ¿Y esta por dirección qué? de acá. ¿Pero por qué? Eh, Si por- la sumatoria de fuerza es cero, digamos. No veo nada que nos indique, digamos, en qué dirección es la velocidad. Sé que suena, lo más lógico es para abajo, digamos, ¿no? claro. Sería raro para arriba, pero no sé, no veo nada que nos indique que es para ahí. Ah, ya, o sea, hacemos sumatoria de fuerzas igual a cero porque consideramos que no hay una aceleración, ¿no? O sea, La velocidad va a ser constante, ¿no? claro, la velocidad va a ser constante. Ah, así como consideramos que si, mira, si el peso por el seno del ángulo es mayor el, que el esfuerzo de la viscosidad, la velocidad va a ir para este lado de acá, para abajo, digamos, ¿no? Pero en el Sí. caso de que el esfuerzo cortante de la viscosidad sea mayor al peso, cosa que sería, digamos, imposible, ¿no? Y si sale eso, Claro, que haría, o sea, no. claro, estaría mal tal vez el ejercicio, como en algo nos equivocamos, ¿no? Claro, entonces como no hay posibilidad, digamos, de que el movimiento sea hacia arriba, se considera que esa velocidad es hacia abajo, pues normal, Sí, como es lógico, ¿no? sí. Ya, gracias. No. Bien, entonces en el siguiente ejercicio vamos a ver un disco de radio R gira a velocidad angular omega dentro de un contenedor de aceite de viscosidad mu, como en la figura, asumiendo un perfil de velocidad lineal. El perfil de velocidad lineal es el gradiente lineal, ¿no? Y despreciando el corte de los bordes del disco externo, derive una expresión para el viscoso en el disco. Lo tenemos de esta forma. Y tenemos acá un disco que gira, ¿ya? El ejercicio nos pide que no tomemos en cuenta la fricción que va a haber con respecto a estas paredes, ¿no? Con respecto acá, solo con respecto a lo que está acá arriba. Entonces este es el disco, tiene una velocidad angular omega. Si nosotros viésemos, digamos, más de cerca, nos daríamos cuenta que esta de acá es la placa fija y esta es la placa que se mueve. Entonces de nuevo va a haber un gradiente de velocidades. Entonces acá partimos que el esfuerzo cortante va a ser igual al diferencial de fuerza sobre el diferencial de áreas. El área que vamos a tomar en cuenta va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Y el diferencial de área va a ser igual a 2 pi radio diferencial de radio. Ya, siendo radio la variable. ¿Por qué? No, porque vamos a partir desde el eje de acá y el radio va a variar, ¿no? Desde 0 hasta radio máximo. Acá ya vamos a hacer un poquito más de cálculo, pero va a ser de los pocos ejercicios donde vamos a ver donde vamos a usar este cálculo diferencial integral, ¿no? En la mayoría de los ejercicios del ingeniero que van a ver en su examen no va a ser así. A él le interesa más que ustedes aprendan los conceptos. Por eso no van a hacer ejercicios tan complicados, sino más para que ustedes piensen. Entonces, calculando el diferencial de fuerza, antes de eso,
También sabemos que la tensión va a ser igual a mu velocidad por altura. Y ustedes se acuerdan, ¿no?, de otra materia. Sabemos que la velocidad lineal puede ser igual al radio por la velocidad angular. Bueno, reemplazando todo esto, nos queda que el diferencial de fuerza va a ser igual a mu radio velocidad angular por 2pi radio diferencial de radio. Si esto ya lo arreglamos un poquito, nos va a salir que diferencial de fuerza será igual a mu velocidad angular dos pi radio al cuadrado el diferencial de radio sobre la altura. Si queremos hallar la fuerza total, vamos a tener que integrar todo esto de 0 hasta radio. ¿Ya? Bueno, si queremos hallar la fuerza, ¿no? Pero acá nos pide hallar el par viscoso, donde va a ser esto, ¿no? Diferencial de fuerza por radio. Así que directamente vamos a multiplicar el diferencial de fuerza por el radio. Voy a quitar esto acá. Bueno, hasta acá, ¿qué hemos hecho? ¿No? Nos pide hallar el par viscoso. Simplemente hemos calculado, ¿no?, cómo sería hallar la fuerza para luego multiplicarla por el radio para calcular el par viscoso. Dijimos, ¿no?, que la fuerza va a ser igual al esfuerzo tangencial. El esfuerzo tangencial por el área, ¿no? El diferencial de fuerza va a ser igual al esfuerzo tangencial por el diferencial de área. Y el diferencial de momento va a ser igual al diferencial de fuerza por el radio. Si nosotros reemplazamos todo eso, no nos va a quedar que el momento va a ser igual a la integral de 0 radio de viscosidad velocidad angular 2pi por radio al cubo, ¿no? De esa manera. Como todo esto de acá es constante, lo retiramos de la integral. Y nos va a quedar que el momento va a ser igual a viscosidad por 2pi integral de 0 radio ya. De esa manera tenemos el par. Antes de continuar, ¿tienen alguna duda?
Buenas tardes, Doc. Sí, Sergio, ¿puede explicar un poquito de más atrás? Así que me perdí un poco. Ah, ya está bien. Ahorita vuelvo. Ya, gracias. Ya, entonces el ejercicio dice, ¿no? Hallar el par viscoso de un disco que gira en un contenedor. Ya. Entre el disco y este contenedor hay un fluido, ¿no? Ya sea un aceite, lo que sea. Y dice hallar el par viscoso que ejerce ese fluido. Ya, nosotros sabemos que la tensión cortante va a ser igual a la diferencial de fuerza sobre el diferencial de área, ¿no? Pero aparte de eso también sabemos que el par es fuerza, en este caso, ¿no? Va a ser fuerza por radio. Y lo que hacemos nosotros es despejar de esto de acá, despejamos la fuerza, ¿ya? Despejamos la fuerza y nos va a quedar diferencial de fuerza va a ser igual a todo esto de acá, que es la tensión, y esto de acá, que es el diferencial de área, ¿ya? Miren, acá está tensión y acá está diferencial de área. Entonces, si el diferencial de fuerza va a ser una multiplicación de esos dos, acá lo arreglamos, ¿no? Lo ordenamos un poquito más y ya tenemos el diferencial de fuerza. También sabemos que el momento va a ser igual al diferencial de fuerza por radio. Entonces el momento va a ser igual a, el momento total va a ser igual a la integral desde 0 hasta radio de toda esta expresión de acá. Ya. El diferencial de par va a ser igual al diferencial de fuerza por el radio. ¿Por qué diferenciales, no? ¿Por qué? Porque acá el radio está variando. Ya, en este punto de acá no tiene el mismo radio, ¿no? En este punto de acá. Entonces el diferencial de momento va a ser igual al diferencial de fuerza por el radio. ¿Cuál sería el diferencial de fuerza? Vamos a la definición que hicimos de esfuerzo cortante, ¿no? Que es diferencial de fuerza sobre diferencial de área. Entonces el diferencial de fuerza va a ser igual al esfuerzo cortante por el diferencial de área. El diferencial de área, al ser, consideramos que esto acá es un círculo, ¿ya? El diferencial de área va a ser pi radio por diferencial de radio. No, esto acá es el diferencial de área. Y el esfuerzo cortante aquí es igual a lo que ya estamos viendo, ¿no? A lo de colocar acá a su izquierda. El esfuerzo cortante va a ser igual a la viscosidad por la velocidad sobre la altura. Ahora, en este caso, ¿cuál sería la velocidad y cuál sería la altura, no? La altura va a ser la distancia que hay entre la distancia que existe entre el disco y el contenedor, ¿no? O sea, la altura del fluido viscoso. Pero ¿qué es la velocidad, no? Nosotros consideramos una velocidad lineal, y acá está girando. En este caso, cuando hay velocidad
angular, nosotros consideramos que la velocidad lineal va a ser igual a la velocidad angular por el radio. Y una vez que ya tenemos diferenciales, una vez que ya tenemos este fuerza tangencial, reemplazamos acá en diferencial de fuerza y vamos a obtener todo esto acá, ¿no? Diferencial de fuerza. Una vez hecho eso, lo multiplicamos por radio, porque queremos hallar el momento. Cuando lo multiplicamos por radio, hacemos la integración, ¿no? Integramos. De nuevo, ¿por qué hacemos esta integración? Porque el momento, a ver, le voy a preguntar a ustedes ya, miren, el momento generado acá es mayor o menor. Miren, en el punto 1, ¿dónde el momento es mayor? ¿En el punto 1 o en el punto 2? En el punto 2. ¿Por qué? Por el radio. Correcto. Pero nosotros queremos el momento total. ¿Ya? Así que tenemos que integrar el momento en cada punto de la superficie de este disco giratorio. Por eso estamos haciendo esta integral, ¿ya? Ya una vez hecha la integral, me va a salir que momento va a ser igual a mu velocidad angular pi el radio total elevado a 4 sobre 2h. ¿Ya? Ese es el momento por cara. ¿Entendieron hasta acá? Sí. Ya, disculpen por este cambio de letra, y ahorita lo voy a mejorar. Ya, pero este es el momento que surge por cara. ¿A qué me refiero por cara? Miren, ¿cuántas caras tiene este disco? Tiene esta cara superior. Tiene esta cara superior, ¿no? Y esta cara inferior. Y también tiene estos bordes, ¿no? En el ejercicio nos pide no considerar los bordes. Ustedes se pueden pillar otro ejercicio, ¿no? Que considera los bordes ya un poquito más complejo. Ya, entonces ya tenemos el esfuerzo de una cara. Como queremos calcular el momento total, tenemos que calcular de las dos caras. Así que momento total va a ser igual a todo esto acá por 2, ¿no? Se va a simplificar con el de abajo. Pi radio sobre h. Ese sería el momento total. ¿Queda alguna duda? ¿Ninguna? Disculpe, ¿Sí? la otra, ¿cuáles serían? Este de acá, miren. Lo voy a hacer de nuevo, ¿ya? Creo que lo hice muy directo. Disculpe. Esto de acá es de una sola cara, ¿ya? Todo lo calculamos. Para que sean de dos caras, el momento total va a ser igual a 2 por m, ¿no? Porque estamos considerando dos caras. Entonces 2 por m no va a ser igual a momento total, va a ser igual a 2 por mu velocidad angular sobre 2h. Este 2 se va, entonces el momento total nos quedaría momento total sería
mu, velocidad angular, pi, radio 4, altura. Ese sería el momento total. ¿Ya? Este ejercicio no tiene los datos, ¿no? Pero cuando a ustedes les toca, simplemente reemplacen esta expresión y les va a tocar, van a obtener el momento total. ¿Ya? ¿Quedó claro, jóvenes? Sí. Ya. Entonces, ahora vamos a ver el último ejercicio. También les quiero comentar que esta materia somos 2 auxiliares ya, así que algunas ayudantías las voy a dar yo y otras ayudantías las va a dar el otro auxiliar que se llama André Ugarteche, ¿ya? Más conocido. Una consulta, en Classroom aparecen 4, bro, que son auxiliares. Ya aparecen 4, a ver. Había otro auxiliar, ¿no? Valeria Rivero, ella este semestre no va a ser de fluido. Y Ocio. Y Ocio. Ocio. Ocio tal vez está de espía, no le puse yo con nombre de auxiliar. Ah, no, pero en Classroom digo yo. Ah, en Classroom aparece, ya sí, Ocio. Sí, sí. No va a ser auxiliar de la materia, pero no va a haber asignatura, pero igual va a estar en el grupo, ¿no? Igual, cualquier consulta igual le pueden hacer a él. Pero no va a haber auxiliatura, solo Teche y yo. ¿Ya? Entonces en la carátula de presentación le ponemos los nombres de ustedes dos nomás. Sí, solo el nombre de nosotros dos nomás. Ya termina esto y le voy a enviar el modelo para los otros que no tienen, los que llegan con ingenieros Sama por primera vez. Este es el otro ciclo. Entonces, un cono sólido de base R y velocidad angular W se encuentra en un asiento cónico despreciando la resistencia del aire y tomando los valores de R 6 centímetros, el ángulo 40, el momento 0.57 newtons por metro, altura 4 milímetros y una velocidad de rotación de 60 revoluciones por minuto. ¿Cuál es la viscosidad del fluido? Ya, otra cosa, en el anterior ejercicio yo utilicé omega como velocidad angular, ¿no? En realidad estos de acá, los dos son omega, creo que este es omega mayúscula, ¿no? Yo me equivoqué, ya no hagan eso. ¿Por qué? Porque el ingeniero esta omega la considera como área, ¿ya? Y ustedes intenten siempre usar la nomenclatura del ingeniero, la que está en su libro. Omega como área, esto de acá como volumen, esto de acá como velocidad angular, ¿no? Esto de acá como densidad específica, peso específico. ¿Por qué? Porque muchas veces ocurre que en sus exámenes, cuando era virtual, ¿no? Ustedes, digamos, los estudiantes agarraban y colocaban una definición, pero en vez de colocar omega como área, colocaban área, digamos, ¿no? O en vez de colocar volumen como eso, colocaban volumen. Y ahí uno se puede dar cuenta que tal vez, digamos, ustedes sacaron esa información de otro lado, aunque no fuese así, digamos, aunque ustedes hayan estudiado, tal vez el ingeniero puede sospechar, ¿no? Así que mejor si utilizan la nomenclatura, ¿qué lo utilizan? Para área, para volumen, para lo demás. ¿Ya? Pero en su libro volumen está como B nomás. Yo lo vi como es. Así no. De la otra forma está nomás. ¿Así? No, sí, así. Y el área, los áreas... Sí, pero en la clase presencial digo que tiene que ir así como acaba de poner ahorita el auxiliar primero.
No, claro, dijo que él la hace así, ¿no? Para evitar confusiones, pero es que Claro, si uno lee el libro y luego pasa el examen, uno también se puede confundir, digamos, y usarla con velocidad. Ah, sí. No, o sea que en el examen, por estar más pensando en hacer la nomenclatura de clase, si estuviste leyendo el libro, te podés confundir, digamos. Yo creo que no debería haber mucho problema, digamos, con qué nomenclatura usar. Eso me refiero. Ya. Si no me equivoco, creo que de esta manera solo está en la primera parte del libro, de propiedades físicas del fluido, que está hecho con computadora, puede ¿no? ser. Lo demás está de esta manera. Ya, yo no creo que haya mucho Igual nos vamos a acostumbrar a esa otra claro, nomenclatura, ¿no? yo no creo que haya mucho problema, pero le digo por si acaso, digamos, ¿no? Puede ser que... Bueno, eso era cuando era virtual, ahora si los exámenes son presenciales, yo creo que va a ser imposible que el ingeniero piense que ustedes, porque no. Bien, entonces, vayamos con el ejercicio. La tenemos de esa manera, ¿no? Ese es el cono. Tenemos acá su contenedor del cono. Esto tiene una velocidad angular. Y acá está su altura y acá tiene aceite, ¿ya? O sea, el fluido viscoso del aceite. Entonces el análisis que vamos a hacer acá va a ser muy similar al análisis que hemos hecho anteriormente. La diferencia va a ser en la forma. Nosotros teníamos antes una forma más sencilla, ¿no? Ahora tenemos un cono donde, si se dan cuenta, el área varía, ¿no? Varía con respecto a la distancia de acá a acá. Por ejemplo, acá ustedes tienen más área, ¿no? Que puede tener un esfuerzo viscoso, y acá en la punta ustedes tienen menos área que puede hacer un esfuerzo viscoso. Vamos a ver cómo se muestra. Nosotros dijimos, ¿no? Que el diferencial de fuerza va a ser igual al esfuerzo tangencial por el diferencial de área. Entonces el esfuerzo tangencial va a ser igual a viscosidad por velocidad sobre h, ¿no? Velocidad va a ser igual a r por velocidad angular y ya tenemos eso. Entonces acá el esfuerzo tangencial va a ser u por r. Eso. Ahora tenemos que determinar el diferencial de área. Esto ya lo que es lo único que es un poquito más complejo, ¿no? Tenemos el área de un cono. En la base el área va a tener, o sea, va a ser mayor y va a ir disminuyendo, ¿no? Hasta llegar a la punta. Nosotros lo vamos a tomar como si fuese de esta manera. Con un diferencial de longitud por 2pi r. Ya. Entonces vamos a tomar pequeños diferenciales de área de este cono. Por ejemplo, acá, ¿no? O sea, van a ser diferenciales tan pequeños recordando lo que hemos visto, ¿no? Y si hacemos una integral de todos esos diferenciales de área, vamos a tener el área completa de este cono, ¿ya? También hay otro tipo de ejercicio, ¿no?
que no he incluido en este set de ejercicios porque ya, si no me equivoco, lo hemos visto en el anterior semestre, era de una esfera, ¿ya? La esfera está girando, igual tiene su contenedor, y lo que hacemos es muy similar. Hacemos diferencial de área, ¿ya? Me lo digo mejor. Van a disculpar, estoy con mi dedo. Entonces hacíamos diferencial de área y al sumar todas esas áreas podemos sacar el par. ¿Esto cómo funciona? Esto viene de cálculo, ¿no? Pero es cuando ustedes pelan una naranja, ustedes van sacando pequeños trozos del área de la naranja, ¿no? Y a mí una vez que, digamos que le sacaron todo de una, si agarran y suman todos esos pequeños trozos de la naranja que sacaron, van a traer el área total, ¿no? Es lo mismo, solo que en vez de pelar con esta naranja la pelamos con diferenciales, ya diferenciales de área. Entonces nuestro diferencial de área va a ser igual a a 2pi r por diferencial de longitud. ¿Ya? ¿Hasta acá tienen alguna duda? No. Ya. Lo que puede ser un poquito más complejo de entender es este diferencial de área, ¿no? Es lo mismo del... ¿Por qué hacemos diferencial de área? Es lo mismo del otro disco, ¿no? Del momento. Por ejemplo, si yo agarro el momento acá, va a ser mayor que el momento acá. ¿Y cómo hago para hacer la sumatoria de todo ese momento? Es la integral, ¿no? ¿Qué es la integral? Es una sumatoria que realizamos. Y para eso sirven estas herramientas, ¿no? El derivar, integrar. Entonces, una vez teniendo todo eso, vamos a hacer otra relación ya que nos puede servir en un futuro. Digamos que esta es la sección derecha, ¿no? De nuestro cono. Esto acá va a ser el radio. Esto acá va a ser el ángulo. Acá vamos a tener un diferencial de radio. Y todo esto de acá va a ser el L, ¿ya? Usando funciones trigonométricas sabemos que seno de el ángulo va a ser igual a radio sobre él. Es muy similar, ¿no? a lo que estamos viendo el gradiente. Entonces seno, el mismo ángulo de teta va a ser igual a el diferencial de radio sobre el diferencial de longitud. Entonces radio sobre longitud va a ser igual a diferencial de radio sobre diferencial de longitud. Diferencial de longitud va a ser igual a diferencial de radio por L sobre radio total. Entonces ya tenemos diferencial de longitud, que va a ser esto de acá. Ahora, todo esto de acá lo reemplazamos. Ya todo esto de acá lo vamos a reemplazar en la ecuación de momento. Diferencial de momento va a ser igual a diferencial de fuerza por radio. Antes de continuar, ¿quedó todo esto claro? Sí. Ya. Lo que no puede quedar muy claro, yo me imagino, sería esta parte diferencial de longitud, ¿no? Lo que pasa es que si uno analiza, ve la figura de lejos, se da cuenta que no es un cuadrado, ¿no? Que tiene un ángulo.
Pero nosotros al calcular el diferencial podemos considerar como si esto fuese rectangular. ¿Cómo hacemos para calcular el diferencial de longitud? Utilizamos esto de acá, no este triángulo, donde el seno de θ va a ser igual al radio total sobre la longitud total, pero también va a ser igual al diferencial de radio sobre el diferencial de longitud. Despejamos el diferencial de longitud y vamos a tener esto de acá. ¿Ya? Entonces todo eso de acá lo vamos a reemplazar en la fórmula de momento. Antes de eso voy a sacar otra screen ya. Ya. Entonces vamos a hacer el reemplazo. Diferencial de momento va a ser igual a tensión por diferencial de área por radio. Entonces, diferencial de momento va a ser igual a mu radio por el diferencial de área. 2pi radio diferencial de L por radio. Ya. Reemplazando ese diferencial de L por esto de acá, ¿no? Por esta expresión de acá, para que todo quede en diferencial de radio. ¿Por qué en diferencial de radio? Porque es más fácil para nosotros hacer esa integral, ¿ya? Bien, entonces teniendo todo ya ordenado y reemplazado, no lo voy a colocar acá directamente. Mu va a ser igual, diferencial de momento va a ser igual a mu velocidad angular (2pi) longitud h radio total por radio al cubo, diferencial de radio. Entonces, ¿yo cómo haría para calcular el momento total? ¿Qué se tiene que hacer para calcular el momento total? Multiplicarlo. Tenemos que integrar, ¿no? Este es el diferencial de momento, así que vamos a tener que integrar. No, si tenemos algo en diferencial y queremos tenerlo completo, simplemente integramos desde 0 hasta R. Tenemos toda esta expresión, ¿no? Vamos a integrar desde acá hasta acá, ¿no? Hasta el radio total. Una vez hecho eso, nos sale que el momento va a ser igual a mu velocidad angular pi longitud 2h sobre eso. Ese es el momento. Sí, disculpe. ¿Y esa R son, se simplifican, no vas a leer? La de abajo. ¿El 2? Sí, la R. Ya. Usted se refiere a esta de acá y esta de acá, ¿no? Claro, bueno, eso puede ser no se simplifican. ¿Por qué? Porque esta R mayúscula de acá es el radio total. ¿Ya? Es el radio total y esta R de acá es
la R minúscula es la variable. ¿A qué me refiero con eso? Si voy de acá hasta el final, voy a tener radio total. Ya. Pero como yo quiero calcular el momento en cada punto de este radio, digamos acá o acá o acá, yo expreso eso con la R minúscula. ¿Ya? Ok. Entonces, es como si fuese tu X, ¿ya? Una X, ¿no? Y en vez de esta R mayúscula, directamente podrías calcularle 7, digamos, ¿no? O el valor que sea, creo que es 6. Entonces sería la integral desde 0 hasta R minúscula. Hasta R mayúscula, de 0 hasta R mayúscula. Así sería, mira, te mostraré. Acá, en rojo. Todo esto de acá es constante. Esta R mayúscula es constante, no varía. Siempre va a ser el radio máximo, ¿ya? Lo único que va a variar va a ser esta R minúscula, ¿no? Puede ser, digamos, un radio de cercano al eje, a la mitad. Claro, puede ser cualquiera, ¿no? Es una variable que queremos integrar para calcular el momento total. Entonces lo que hacemos, sacamos todo lo que es constante en la integral, ¿no? Sacamos todo lo que es constante en la integral, mu w 2pi r hr, r mayúscula porque es el radio total, y lo multiplicamos por así lo que ya puede ser integrado desde 0 hasta r de r al cubo, ¿no? Por diferencial de r. Ese r minúscula es el r que varía. El R que varía desde 0 hasta el R máximo, ¿ya? De nuevo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque acá el momento no va a ser menor que el momento acá ni que acá, pero yo quiero calcular el momento que se genera en todo, ¿no? El momento que se genera en este radio pequeño de acá, o en este radio bien cerca del eje, o en este radio de acá, ¿no? Quiero calcular el momento en todos los radios, por eso acá tengo esta radio minúscula que es la variable radio, el radio variable, ¿ya? Y esta R mayúscula es el radio total. ¿De dónde viene esa R mayúscula? Viene de acá, de lo que dijimos, ¿no? Que era diferencial de L, para calcular la diferencial de área. Ya. Es como si ustedes tienen una función lineal, ¿no? Que va desde 0 hasta x, ¿no? X mayúscula. ¿Cómo sería esta integral? Y digamos, este valor acá va a ser 8, digamos, ¿no? Esta integral sería de 0 hasta x de 8 diferencial de x, ¿no? X mayúscula. Algo así. ¿Quedó claro? El diferencial de área lo teníamos acá, ya lo puse en diferencial de longitud, pero ese diferencial de longitud iba a resultar una integral más complicada, ya así que lo reemplacé, hice un cambio de variable de diferencial de longitud a diferencial de radio, ya, y eso, el radio mayúscula, R mayúscula significa radio máximo, mientras que R minúscula es simplemente la
El radio que puede variar, el radio que va a ser integrado. Realizando ese integral nos va a salir todo esto de acá. ¿Ya? Y si yo agarro y despejo viscosidad, que es lo que nos pregunta el ejercicio, me va a salir 0.3 1 6 kilogramos metros sobre segundo. Eso es lo que me sale. ¿Ya? ¿Entendieron? Sí. Ya está bien. Voy a sacar otra screen ya para mostrarle al ingeniero que existieron varios y que sí atendieron. ¿Ya? Y entonces vamos a hacer un repaso antes de terminar esta identidad. Entonces, ¿qué es la viscosidad? Y no importa si se equivocan, igual estamos acá para aprender. ¿Es la resistencia del fluido a la deformación? ¿Está bien? Sí, es la resistencia del fluido a deformación. Exactamente. ¿Y qué es un fluido no newtoniano? ¿Qué sería un fluido no newtoniano? Es un fluido que no es lineal. Ya, o sea, es un fluido que su gradiente de velocidad no es lineal, o sea que no sigue la fórmula de Newton. Ya, está bien. No sirve o sea, no se puede modelar por la ley de Newton. ¿Por qué? Porque, digamos, un fluido no newtoniano puede ser de esta manera. ¿Me entienden? O sea, puede ser el cuadrado más una tensión inicial, digamos. O sea, no se rige bajo esta fórmula de acá. Eso es un fluido no newtoniano. Y un fluido newtoniano es la que se rige bajo la ley de Newton, ¿no? De tensión igual a viscosidad por velocidad sobre altura. ¿Y qué es el gradiente? Es la variancia de la variación. Ya, claro, variación, ya, bien. Está bien eso, porque después, miren, van a ver esta ecuación de acá. Ya, acá tengo el libro. Ya me voy a acordar. De esta manera. Acá está.
Esta es la ecuación general, ¿no? La más completa de la mecánica de fluidos. La van a ver ya casi al final de la materia. No se preocupen por eso todavía. La ecuación de Euler, que la van a ver en breve, va a ser igual a esta. Densidad por gravedad la gravedad va a ser igual al gradiente de fuerza. Después de eso lo vamos a ver, ¿ya? O ustedes van a tener que ver con el otro citado. El punto es que esto de acá igual a ser. Esta es la ecuación de Euler. ¿Ustedes ven este triángulo acá invertido? Sí. ¿Saben qué es eso? ¿O alguna vez han visto eso? Eso se supone que debemos haberlo visto en cálculo 2 y en teoría de campos, pero no lo hemos visto. Gradiente. Sí, gradiente, exactamente. O tal vez no lo hemos acordado. Este triangulito acá se llama operador Nabla, ¿ya? Pero cuando lo multiplico por un escalar, se llama gradiente. Y si lo estoy multiplicando por P de presión, gradiente de presión, ¿qué significa gradiente de presión? Varianza de presión. La variación de la presión, exactamente. Eso es. Es la variación de la presión. Entonces, si ven gradiente de presión, va a ser variación de la presión. ¿Por qué ese triangulito? Porque en realidad ese triangulito es un vector. ¿Se acuerdan de álgebra 2? Sí. Solo que este es un vector que tiene derivadas en las 3 dimensiones. Gradiente de velocidad, eso que vimos en fluido, era solo en una dimensión, ¿no? ¿Se acuerdan? Es una sola dimensión. Este gradiente de presión es como el operador Nabla, el gradiente pero en las 3 dimensiones. O sea, cómo varía la presión en las 3 dimensiones. Lo bueno es que después, o sea, van a ver esta medio compleja, se va a ir simplificando y la presión solo va a variar con Z. Pero si ven, después van a buscar en internet ya, para que no tengan problemas. Operador Nabla, busquen gradiente, divergencia y rotacional. Eso es más que todo para que entiendan la teoría. ¿Ya? De acá ya, o sea, se ve un poquito complejo, pero se va a simplificar, no tengan miedo, como le digo, no van a resolver integrales ni derivadas, solo para que entiendan. Como le digo, lo único que acá dice es que la presión por la gravedad, cuando un fluido está estático, la presión, la densidad por la gravedad menos cómo varía la presión va a ser igual a 0. Cuando un fluido está estático, eso lo van a ver en estática de fluido. Y de esto de acá va a salir que la presión va a ser igual a al peso específico por altura. No sé si se acuerdan de esto de física 2. No de hidroestática. No, donde la presión en un fluido dependía de su profundidad. Sí. Ya, esta fórmula sencilla, digamos, de acá, sale de esta fórmula de acá que sea un poquito más compleja. El ingeniero lo va a explicar, van a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? Sí. Ya, donde si no me equivoco la gravedad es igual al gradiente de menos... No, después lo veo. Ya, pero de eso va, ya, entonces por ahora termino la ayudantía. Bueno, antes de que terminemos, ¿tiene alguna duda con lo que vimos, no? De propiedad física de los fluidos. Todo claro. Ya, entonces está bien, jóvenes, nos vemos después ya.
A ver, yo preferiría que las llantillas sean virtuales, ¿no? Pero eso es lo que quiere el ingeniero. Ahora vamos a ver cómo se puede continuar. ¿Ya? Voy a subir la llantilla a YouTube y les voy a compartir. ¿Ya? Adiós. Gracias. Venga, Julián. Hasta luego. Chao, chicos.